Le agradezco inmensamente a Ramiro Tosi, que está en línea. No es que está delgado, está en línea, ¿no? Además, está conectado con nosotros, notable economista. Ramiro, tanto tiempo. Ari Paluch, buen día. Hola Ari, ¿cómo estás? Un gusto estar en este nuevo programa de streaming. Bueno, Mucha suerte. muchas gracias y bueno, te tenés que bajar la aplicación, ¿eh? Así también nos escuchás cuando no nos podés ver por YouTube. Somos Podcast El Exprimidor. Bueno, hay toda una polémica porque hay muchos que dicen que el gobierno tiene que olvidarse de este plan electoral por el cual dólar barato, inflación cae y gana votos y empezar a intervenir y a comprar reservas. Los dichos de Arriazu hicieron mucho ruido, allá se sumó Pratgay, en su momento lo había dicho Cavallo, y además hay deudas inminentes por más de 4.000 palos verdes en julio, hay otro paquete de acreencias en enero próximo. ¿Cómo es que va a poder resolver el gobierno esto, de que no junte reservas? ¿Cómo lo ves vos? ¿Te preocupa? Porque además hay un compromiso con el fondo. Exacto, empezamos, digamos, del final para atrás. Como vos decís, más allá de, digamos, de las opiniones de los colegas que vos referís, que en la semana ya, incluso de colegas que se supone son más afines al pensamiento del gobierno, preocupados porque ven, bueno, que ya pasó más de un mes del acuerdo con el FMI desembolsó en forma inédita, cosa que nunca hizo en ningún programa, el 60% de los 20.000 millones que se aprobaron. Y parte justamente de los compromisos que asumió el gobierno tiene que ver con que tenía que acumular al 13 de junio, que es cuando se va a hacer la primera revisión de ese programa, unos 4.500 millones de dólares. Y no solamente que eso no pasó, sino que en el interín el Banco Central perdió casi 1.000 millones de dólares, que fue justamente lo que ayer el Ministerio de Economía trató de recuperar Con el con bono. la emisión de este famoso Bonte 2030. Ujú. Con lo cual es un problema, es una preocupación, y no solamente te diría en Argentina, Ari, si vos mirás las cotizaciones de los bonos en dólares de Argentina, están prácticamente igual o un poquito por abajo que cuando se firmó el acuerdo con el fondo. O sea que el verdadero, digamos, inversor de afuera tiene más dudas, te diría incluso, que lo que estamos conversando y hablando nosotros acá. Y de hecho, por eso el riesgo país no puede penetrar los 600, no puede bajar. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Por qué el gobierno no le preocupa? ¿Usará el canuto que tiene del fondo para pagar deuda? Después verá. ¿Esperará octubre, como tantos gobiernos que fuerzan artificialidades cambiarias y después de octubre va a volver a la realidad? ¿Qué crees que va a pasar desde junio en adelante? Bueno, justamente, Ari, como vos dijiste, de hecho, en la introducción, el gobierno, digamos, tiene un único objetivo, que es llegar a las elecciones de octubre en su máxima, si querés, atractivo o competitividad electoral posible. Y para eso, el único objetivo que tiene hoy la política económica es lograr la baja más rápida posible de la tasa de inflación. Justamente, si se El eligiera un dólar, camino, si claro. querés, claro, un camino más virtuoso, que sería, Dólar quieto, inflación a la exacto. baja. Sí, el problema es que dólar quieto, inflación a la baja, no es compatible con acumular reservas, que es justamente lo que le está pidiendo el fondo. El fondo le dice, está bien, anda bajando la inflación, pero anda bajándola de a poco, porque yo también necesito que vos puedas repagar no solamente las deudas, como dijiste vos, que en julio vencen 4.500 millones de dólares con bonistas privados, sino que me tenés que pagar a mí, que yo ya te presté más de 60.000 millones de dólares y sos el principal acreedor que tengo dentro de la institución. Con lo cual, ahora el plan del gobierno va a ser llegar a octubre con la menor tasa de inflación, con el dólar quieto lo más posible, pero acordate, Ari, que fin de junio, que fue justamente el mes bisagra que vos marcaste en la pregunta, se termina lo que llamamos los economistas la liquidación estacional del campo, o sea, el Claro. grueso de las liquidaciones de los agroexportadores, por la cosecha de soja principalmente, se termina. Y acordate que el gobierno anunció que a los productores de soja no le va a postergar la baja de retenciones como sí anunció para el trigo, con lo cual ahí en el mercado de cambios vas a tener menos oferta de dólares y probablemente lo que veas es que los inversores de acá y quizás de afuera también empiecen a preguntarse esto, si este programa es o no sostenible, Claro. tengas un poco, digamos, de tensión en el mercado de cambio.
Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿El Fondo Monetario Internacional puede forzarte a que acates? ¿Puede el gobierno decirle, déjame hasta octubre, como uno le dice a su pareja, déjame dormir un ratito más, déjame ganar las elecciones, que le va a venir bien también al inversor porque puede ahuyentar el temor al kirchnerismo? Bancame hasta octubre y después de octubre sí empiezo a acumular reservas y si el dólar se va por arriba no me hago problema. ¿O el fondo previamente puede hacer algo para que el gobierno se vea forzado a comprar reservas? Bueno, te diría que parte, digamos, de lo que nosotros veníamos diciendo, de la excepcionalidad del préstamo que le dio a Argentina el FMI en abril, tiene que ver con que nosotros miramos desde el punto de vista técnico, no había motivos para que el FMI, ya habiéndole desembolsado la cantidad de dólares que le desembolsó a Argentina, le preste fondos adicionales. Con lo cual, creemos que fue un préstamo con gran, si querés, tinte político. Con lo cual ahora entró en un problema el FMI, porque fíjate que ya le desembolsó al gobierno el 60% del préstamo. Yo siempre uso esta analogía, Ari, para que lo entienda la gente. Imagínate que vos vas al banco a pedir un crédito para construir tu casa y si el banco te da el 70%, vos le pedís el 60% del préstamo, el banco te va a decir, no, Ari, primero construí los cimientos, empezá a poner las paredes y a medida que vos avances con la obra, yo te voy prestando el resto de la plata. Bueno, acá eso no pasó. El FMI ya desembolsó una buena parte, ahora en junio debería desembolsar 2.000 millones más. Lo que puede hacer ahora, el FMI y el gobierno, si querés, es hacerse el distraído y decir, claro, bueno, mirá, cambiaron las condiciones, dame un waiver, lo que se llama un perdón del FMI, claro, y yo en la próxima revisión, que va a ser en noviembre, justamente después de las elecciones, te prometo que de acá a noviembre, después que gane las elecciones, esto que te incumplí ahora te lo voy a cumplir dentro de 5 meses más. Porque el gobierno trata de generar reservas por otras vías, allá con el bono y ahora con el plan colchoneo, como le llamo yo. Pero da la sensación que este plan, más allá que ya rigiría desde junio, rige de palabra, no tiene respaldo parlamentario. Porque esa también es la ilusión del gobierno, reforzar reservas con los dólares que saquemos del colchón. Pero me parece que hasta que esto no tenga aprobación parlamentaria va a ser reticente la gente a hacer grandes consumos con dólares. Exacto, Ari. Vos pensás que cuando a una economía, le empiezan a faltar dólares, que es un poco lo que pasó en marzo y todos vimos el efecto que eso tiene en el aumento, en ese momento en la brecha cambiaria en el valor del dólar, una economía puede juntar dólares, si querés, de dos maneras. O lo junta, si querés, de la manera más virtuosa, que es exportando más de lo que le compra el resto del mundo, lo que llama la balanza comercial, o empieza a hacer algún tipo, si querés, de maniobra para juntar dólares por lo que llama la cuenta capital, que básicamente es deuda. O se endeuda el gobierno, o se endeudan las empresas y después traen esos dólares al mercado de cambio y los liquidan, o aparecen los blanqueos, como pasó el año pasado, o este plan colchón, como decías vos. El problema que tiene esa segunda ruta, Ari, que ya lo vimos en el 2016-2018, que cuando se corta esa avenida, bueno, se te embotella toda la autopista y tenés grandes problemas, ¿no? A diferencia de la balanza comercial, que vos vas más lento, pero es un ingreso de dólares, si querés, más genuino en la economía y que es más estable o más sostenible en el tiempo. A ver, yo la verdad quiero que le vaya muy bien al gobierno, pero veo con satisfacción que voy al supermercado hace varias semanas y pago más o menos lo mismo. Me encanta no estar pendiente de que el dólar tenga grandes oscilaciones. Creo que en la Argentina la inflación va a seguir descendiendo y me pone contento, pero me pregunto, si en el mes de abril 1.400.000 argentinos viajaron al extranjero y solo 720.000 extranjeros vinieron a la Argentina, si la diferencia entre lo que le vendemos al mundo y lo que le compramos al mundo cada vez es más chiquitita y el superávit comercial del año pasado, este año, no se va a repetir y va a ser la tercera parte. Y además no estamos juntando reservas, no creo como Cristina que el default número 10 se avecine, pero me genera preocupación todo esto. ¿A vos también o yo soy un alarmista? No, vos sos una persona que vive en Argentina, que ya vivió, en Argentina bastantes años y sabe que normalmente en Argentina, que somos, como sí dijo la expresidenta y todos los economistas decimos, una economía bimonetaria, o sea que pensamos en pesos y en dólares, es un problema que tiene estructural la economía que normalmente, la manera más virtuosa es la que yo te digo, la que más tiempo lleva, que es
haciendo que la economía sea más competitiva, que crezcamos exportándole cosas al exterior, ya sea bienes o también No, servicios, pero ahí como con el tenés software, otro problema. etcétera. Como tenés artificialidad cambiaria, somos caros para el mundo, porque el dólar Exacto. supuestamente debería estar en 1.500 pesos. A este dólar de 1.100 colocar un producto argentino en el mundo, salvo que sea algo imprescindible, pero si querés empezar a exportar más con este dólar no es muy estimulante. Es mucho más estimulante importar. Exacto, por eso Ari, fíjate que de nuevo, dijimos en el inicio de la charla que al gobierno lo único que le importa ahora es bajar la inflación porque eso es Está su muy bien. principal capital político. Entonces, ¿qué hace? Te mantiene el dólar bajo y ahora te abre las importaciones para que vos vayas al supermercado y como decís, no veas que cambian los precios, incluso encuentres productos más baratos que no se producen siquiera en Argentina. Eso obviamente a la economía le genera un efecto de corto plazo, un bienestar a la gente, como vos dijiste, la estabilidad de precios a la gente le hace bien y sobre todo a la gente de menos recursos, que gasta bastante en alimentos, pero crea condiciones más adelante donde la economía puede enfrentar dificultades. Entonces es, ¿no?, como un médico que a vos te soluciona, digamos, la urgencia y vos le estás agradecido, pero en ese tránsito te empieza a generar problemas de salud que no los ves ahora, pero que más adelante los vas a tener necesariamente. Bueno, ojalá que nos pongan la tapa, ojalá que lo resuelvan, que acumulen reservas, que no haya necesidad de que haya una gran oscilación del dólar y acumulen reservas y que por supuesto siga este proceso de caída de la inflación. No, tanto vos como yo queremos lo mismo, no queremos volver al populismo, pero vemos algunas red flags, como se dice hoy en día, algunas advertencias, algunas alarmas que lógicamente preocupan. Y además en la historia de la Argentina, todo es después de las elecciones. Es como que hasta las elecciones, todo lo que podamos disimular, el departamento que tengo en venta, la humedad no la arreglo, la pinto, y después que se arregle el que venga. Esperemos que esto no se repita. Gracias, Ramiro. No, gracias a vos, Ari, y comparto exactamente el mensaje. Somos argentinos, queremos que le vaya bien al país, pero como vos sos comunicador y yo economista, estamos obligados con la gente, vamos a, bueno, justamente a decir las red flags que vemos en el camino. Sí, y antes de irte, un tema muy interesante, que es que está ofreciendo el Banco Macro Mm. 5,15% anual por un plazo fijo en dólares. O sea, hoy es más negocio poner los dólares en un banco privado de la Argentina, si es que nada sucede, que en la Reserva Federal, que siempre era el triple A, el bono ese, que bajo ningún punto de vista ibas a ganar mucha plata, pero no iba a haber ningún riesgo. Hoy en día, un argentino, después del corralito, porque la gente recuperó la confianza, han vuelto muchos dólares a los bancos, pero el argentino hoy, con todo lo que estamos diciendo, se anima a dejar un año los dólares inmovilizados porque, bueno, la codicia lo lleva a la audacia. La gran frase, si la codicia supera el miedo, debería volver a depositar esos dólares o incluso pensar y que hasta antes de este plan colchón, los bancos venían pagando por los mismos dólares que entraron en el blanqueo menos del 1% anual. O Hay sea, la bancos, cuarta parte hay de bancos los... que todavía están en 0,5, no todos los bancos dan Exacto, 5,15, el macro por ahora es el que más paga. Ahora también la gente correcto. de mercado que se va a convertir en banco también está subiendo la tasa, pero hay un caso excepcional. Es ganarme más de 5.000 dólares por año si pongo 100.000. Va a haber Por eso, corralito, entonces, pero claro, yo te digo, puede volver a haber corralito en la Argentina, porque después te dicen, no, los dólares no se hace cargo, bueno, el macro es un banco argentino, pero el Citibank de Nueva York no es el de Buenos Aires. O puede haber un default, o sea, ¿es riesgoso poner dólares en un banco a un año plazo fijo en la Argentina? a ver, Ari, esa pregunta, justamente con el recuerdo del corralito corralón, yo te la diría así. Si esos dólares, el banco que ahora te va a pagar el 5%, Sí. se los presta al gobierno para que el gobierno tome deuda, bueno, eso ya lo vimos, terminó como en el No, no, 2001. no, no, Ahora, no, no, si no, esos... no, no le está prestando plata el banco al Bueno, por gobierno. eso, Sí, bueno, por ahora, si esos dólares se los va a prestar el macro o cualquier banco, a YPF, a Vista, claro. a empresas que necesitan dólares para aumentar su capacidad para exportar, bueno, ahí a YPF mismo, bueno, ahí Sí. no tendrías ese riesgo porque le estás prestando a un privado y le estás pagando esa tasa a un privado que ¿Vos es el tenés miedo depositante del que banco. volvamos a las travesuras y que los bancos nuevamente tengan que financiar al Estado? Bueno, se supone que, digamos, que este gobierno hace el culto del ancla fiscal, con lo cual eso no sería, digamos, un riesgo en tanto y en cuanto el gobierno se mantenga disciplinado en lo fiscal y no tenga necesidad, digamos, de emitir deuda en dólares.
Me encanta, Ramiro. Te volveremos a convocar. Estás en problemas porque te llamaremos frecuentemente para hablar de economía. Muchas gracias. Dale, será un gran gusto. Saludo a todo el equipo. Ramiro Tosi, que es economista y especialista en mercado de capitales.